El presidente Milei y el gobierno del Ejecutivo una reforma del Código Penal, ¿no? Justamente se le fue el ministro de Justicia y ahora quiere implementar esta reforma del Código Penal, que no vamos a decir que no necesita cambios, pero ya sabemos los cambios, en qué sentido van estos cambios, ¿no? Y bueno, queríamos hablar también de eso. Bueno, ¿yo? Sí. Después vamos a hablar de cine también. Encantado. De todo. No, mira, me acaba de llegar un libro que encargué que se llama Cine y Derecho Penal. Así que imagínate cómo, es otro programa ese. Cómo se cruzan las cuestiones, aunque parezcan que no. Bueno, creo que desde que asumió el gobierno viene hablando de modificar el Código Penal, y hay un punto en particular que genera reacción popular. Por supuesto hay un sector que celebra esto, y somos algunos otros que lo cuestionamos muchísimo, que es la baja de la edad de imputabilidad. Básicamente lo que te dice el gobierno es: si nosotros bajamos la edad de imputabilidad y los chicos desde los 13 años pueden ser sometidos a proceso penal, ahí por eso va a haber mayor seguridad en toda la sociedad argentina, claro, en las calles. Ya no te va a venir a robar el pibe de 15 años, de 13 años. No importa, te va a venir a robar el de 11, ¿viste? Hay como una falta de lógica absoluta, es decir, le estás entregando al crimen organizado soldaditos cada vez más jóvenes, ¿viste? Lo estás invitando a buscarlos más chicos. No sé, la verdad que me parece que es de una falta de lógica bárbara, sobre todo porque el endurecimiento de penas, por un lado, y la baja de edad de imputabilidad no es algo, claro, que no es nuevo, que ya se ha probado en muchos países, que ya ha pasado antes, y nunca ha redundado en mayor seguridad o en menor práctica delictiva, por un lado. Y por otro, que es tan demagógico, es canallesco sostenerlo de esta manera, porque el porcentaje de crímenes violentos que son cometidos por menores es ínfimo, claro. Ínfimo. Y son delitos contra la propiedad privada. Entonces, vos querés que salga un pibe y te mate. A ver, en este país, hablemos de pibes que han matado. ¿Cuántos son? ¿En qué porcentaje? Tenemos más víctimas por gatillo fácil que por menores cometiendo delitos. Más víctimas por femicidio que por menores cometiendo delitos. Y eso, Gaby, vos trabajás en un dispositivo. Sí. Contanos un poquito. Yo trabajo en un dispositivo de protección que depende de la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia. Sí, un poco esto que venían hablando, todo está como unificado, digamos, que los avances de este tipo de gobiernos y las políticas que llevan. Nosotros siempre nos preguntamos esto, o sea, ¿a qué pibes, digamos, o sea, quiénes son los destinatarios de esa modificación? O sea, ¿cuáles son los pibes? Y creo que para que se entienda, yo no soy abogada, soy simplemente trabajadora de niñez, entonces empezamos a cuestionarnos eso, o sea, ¿cuáles son los pibes que le van a dirigir esa ley? O sea, ¿a qué pibe le querés dar? O sea, que vaya en cana, digamos. Claro, ¿quién es el pibe que querés que vaya en cana? El pibe que está excluido, el pibe que no tiene acceso a la educación, el pibe, o sea, porque nosotros sabemos, digamos, de historicidad, por ahí es muy difícil planteárselo a la sociedad, porque también no es una cuestión como publicitada, el hecho de quiénes son esos pibes o la historicidad del pibe que llega a cometer un delito, sí el delito y poner, digamos, a la sociedad en contra del chico que tiene deportivo, que tiene la gorrita, que vive en el barrio. Ningún pibe nace chorro, ¿no es cierto? No, hace mucho que venimos nosotros elevando esta bandera, que ningún pibe nace chorro, que los pibes reaccionan o son el producto de lo que la sociedad les brinda. Y el Estado como garante de derechos también, ¿no? El Estado como garante de derechos, pero mirá, nosotros, yo pertenezco a una secretaría que algo que venimos discutiendo los trabajadores de niñez hace un montón, que es una secretaría que tiene un presupuesto súper bajito. Comparamos hace un par de años con un grupo de trabajadores y trabajadoras,
el presupuesto de nuestra secretaría, o sea, de la secretaría que tendría que estar en todos los barrios, acompañando a las familias para que esos chicos no lleguen a cometer un delito, para que esos chicos puedan seguir vinculados en un contexto familiar, en un contexto de contención, que esos chicos puedan ir a la escuela, que esos chicos no tengan este vínculo, como decías vos, con las grandes o la gente que vende todo lo que es el tema de la droga, o sea, los chicos que todo ese estado o toda esa plata que tendría que tener nuestra secretaría no la tiene. Somos una secretaría que tiene menos presupuesto que el Parque Bicentenario, acá en la provincia. Entonces vos imaginate, casi el 80% de mis compañeros y compañeras que sostienen las políticas de infancia de la provincia, con toda la buena actitud. Precarizado. Claro. Con contratos de locación, con luchas constantes, no solo la precarización, sino que no hay recursos. Claro. O sea, porque por ahí vos decís, sí, la precarización laboral, listo, bueno, tenemos ese problema los trabajadores, pero está bien, soy precarizada, pero sí quiero ponerle el cuerpo a las infancias, pero tampoco tengo los recursos. Entonces es como que no hay forma. Ahora, sí es más fácil decir, bueno, listo, son los pibes de la villa, los que cometen delitos, hay que ponerlos a todos en cana. Entonces yo el otro día discutía con una compañera y le decía, bueno, ¿y de dónde va a salir ese recurso? Está bien, ponele, armemos penales para los menores de edad porque los vamos a condenar. Ahora, ¿de dónde sale ese recurso? Porque vos tenés que tener toda una estructura estatal para que vayan esos chicos. Esos chicos tienen que comer, esos chicos tienen que vivir dentro de ese sistema. Entonces, ¿dónde va a salir ese recurso? Lo van a meter todo en Villa Las Rosas, ¿será? No, del Estado. Tiene que salir del Estado. Claro. Hay una lógica. No, ¿y de dónde sale la plata? O sea, si mi lógica es, saco al chico de acá y lo meto en un sistema carcelario, ¿entendés? Bueno, necesito recursos, yo Estado necesito recursos, ¿de dónde lo voy a sacar? Y de las escuelas, porque ese pibe ya no va a estar en la escuela, de los centros vecinales, de los clubes deportivos, de todo, o sea, que ya están desfinanciados, ¿no? Además. Que ya están desfinanciados. Además. Me parece muy importante algo que decía ahí la Gaby, que es, perdón, la señora Gabriela. No, decime la Gaby, que decía esto, ¿no? De ¿a quién va dirigida esta reforma con esta baja de punibilidad, digamos, de que estos jóvenes, niños sean punibles ante la ley, ¿no? Sabemos que la justicia es una justicia racializadora, se podría decir, una justicia que racializa, una justicia que no tiene perspectiva de clase tampoco, no tiene en cuenta todas esas cuestiones, y sabemos que va dirigido a esos, ¿no? Al pibe de la villa, que ya es peligroso por portación de color, por portación de rostro, por la gorra, por la zapatilla del deportivo, porque le guste la cumbia, y vemos como esto va a empeorar, ¿no? La situación. Hay algo que decía Gaby recién cuando se preguntaba respecto a los recursos, y se me vino a la mente que hace un tiempo me había cruzado en un programa con una candidata, estoy al límite de la veda, con una candidata que viene hace rato militando las cárceles privadas y en sistemas mixtos como hay en otros países. Como en Estados Unidos lo vemos en las cárceles, en esas series que vemos. Exactamente. Orange, ¿cómo es? Porque la cárcel es una industria dentro del sistema capitalista, es una industria la cárcel. La cárcel no es que se quiere erradicar el delito, es deseado, es buscado, se tiene que controlar el delito y ponerlo a producir. Ese es el problema dentro de la lógica. Ya lo decía Foucault, digamos, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Es que pasa por ahí, como decía recién María, a ver, es indiscutible a esta altura que la lógica penal, al menos como existe en nuestro país y en gran parte del mundo, es clasista, racista y capitalista también, porque se mueve con esta lógica de producción. La cárcel
es una industria, la cárcel es un negocio, no se quiere eliminar el delito, no, se lo quiere poner a producir, digamos. Y como el delito también es ejemplo para disciplinar al resto, ¿no? Y esto que vos decías, desde el poder se exige, ay, bajamos las penas, subimos las penas, bajamos la edad de imputabilidad, de punibilidad, Sí, y eso sirve también para generar esos miedos que te llevan a generar también, a ganar más adeptos, sí, ¿no? igual también, como político. también digamos es una mirada como muy simplista el decir, estos tienen la culpa, los pongamos acá y ahí, como decían hace rato, los vigilamos, los controlamos y los castigamos. Pero bueno, esos pibes vienen de algún lugar, esos pibes vienen de familias o de espacios o de sociedades que no los han mirado, que no los han contenido, de políticas educativas que están fallando, de políticas de contención que están fallando, o sea, viene de una pobreza estructural, o sea, hay otras cuestiones más de fondo que se tapan o se pretenden tapar con el decir, este grupo es el culpable de toda la inseguridad en el país, los guardamos, iba a decir, bueno, los excluimos, o sea, ¿Sí? seguimos excluyéndolo. Pero bueno, eso lo hacen justamente por esto, digamos, porque es más barato, digamos, de alguna manera. Y le sirve a Sí. miles de cosas, digamos, Y le según su sirve- visión. Y también yo por ahí siento como que hay personas como que es más fácil decir, sí, aquel es el culpable, entonces me quedo con eso y no cuestiono el por qué el pibe llega ahí. Qué importante eso que dice Gaby, porque es muy grave reducir la complejidad o la cantidad de facetas que tiene una persona, lo complejo de su historia, y reducirlo solamente a su relación con la ley penal, digamos, Claro. y definirlo a partir de ahí. Y es terrible porque es el Estado mismo el que lo hace, Sí. digamos. Claro, y ahí es cuando planteamos, ¿no? ¿A quién le sirve un Estado que se achica permanentemente? Porque esto de achicar el Estado no es al azar. Tienen una premeditación, tienen ya un plan pergeñado que es no solamente castigar, despojar. Este gobierno, en 2 años, yo lo escuchaba el doctor y dos cositas. ¿Qué ha pasado con las políticas de cuidado? Ujú. Que estaban destinadas a los sectores más vulnerables. De 46 políticas de cuidado solamente quedan vigentes 4. El de financiamiento a los programas, a las secretarías que trabajaban en los territorios, los comedores que se han cerrado, que ya no llegan los alimentos, y un gobierno nacional cruel que inventó una auditoría ficticia para castigar en todo el territorio a estos sectores vulnerables. Y decía la Gaby, yo pensaba, cuán marketineros son estos anuncios rimbombantes, Sí, ¿no? justamente. ¿Cuánto les sirve para despegar la profundidad del análisis? ¿A quién les sirve tener chicos pobres, humildes, vulnerables, periféricos, marginalizados? ¿A qué discurso les sirve? A la derecha les sirve. Al fascismo, Al porque el fascismo, fascismo ¿sí? justamente El fascismo. es lo cruel, ¿no? Así Y es. hace como que le encanta eso de la crueldad y hace ejercicio y lo publica y lo retoma. Cuanto más sádico y cruel sos, es increíble, ¿no? Cómo se apropian de las palabras, de los discursos, de Sí. los cuerpos, de las políticas, absolutamente de todo. Es destrucción y caos a su paso. Sí. Destrucción y caos. Bien, antes de seguir, porque esto está re interesante Qué y me linda gustaría la estar mesaza, ¿no? 2 horas acá charlando, No, porque la verdad que es muy rico lo que estamos Sí. sacando. Tenemos varios saluditos. A ver. Saludo a Cassandra Sanz, que cumple años en su programa, es una oyente nuestra y una amiga que está en Radio Territorio Diversidad en Córdoba. Ay, qué lindo. Cumpleañitos su programa. Un abrazo grande, Cassandra, que era una compañera acá del norte de Tartagal. La compañera Cassandra Sanz. Bien. Y nos escribió también Maca Villena, no sé si la conoces. Me suena. Dice, aquí escuchando a las amichas y a mi compañero. Y corazoncito. Ay, qué linda, la queremos. Bien, seguimos. Y cómo todo está relacionado, ¿no? Veníamos hablando de la reforma laboral, de la reforma penal, esto de la baja de punibilidad. Siempre me equivoco, es baja de punibilidad, ¿no es cierto? Sí, de edad, de imputabilidad. De en edad de realidad, sí. imputabilidad, bien.
Bueno, y cómo todo está relacionado en este gobierno que hace de la crueldad un ejercicio constante y se van a sí, una bandera, y se van a gloria de eso, ¿no? Y bueno, pero tenemos que ir... ¿A dónde querés ir? No, son las 51. Perdón. ¿Te parece que cada uno cierre con alguna reflexión? Sí, algo? Ahí Lautaro nos había quedado ahí. Con la reforma laboral y los abogados. ¿Qué parece esto? Sí. Y que en realidad tiene algo que ver con esto último que estábamos hablando. Desde el Estado, desde el gobierno, se fogonea mucho la idea de reducir la litigiosidad, de descongestionar tribunales. Se habla de una industria del juicio laboral y en realidad ocurre todo lo contrario. Por más propuestas que, aún en el peor escenario, que se lograran aprobar estas medidas que están proponiendo, tenemos una Constitución Nacional, claro. Tenemos una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que se dan de bruces contra todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, lejos de reducir la litigiosidad, se va a multiplicar. Varios estamos pensando ya, si se llega a aprobar alguna de estas cuestiones, por ejemplo, el salario dinámico, ya estamos pensando en medidas cautelares, en acciones de inconstitucionalidad. Van a llover acciones de inconstitucionalidad. Sí. Así que, por un lado eso, y por otro hay que dejar de alimentar el mito de que hay una industria del juicio laboral. Todo lo contrario, un trabajador que lo han tenido en negro, que lo han despedido injustamente, tiene que comerse 2 años de juicio en primera instancia, con suerte, o más, para cobrar una indemnización que, aún con esa tasa de interés que quieren cuestionar, está devaluadísimo. Y muchos trabajadores terminan aceptando lo mínimo posible en el marco de la conciliación, conciliación que ya está mediada por una cuestión, por un gran número de normas, que si no estuvieran, el trabajador estaría expuesto a recibir aún muchísimo menos. Mirá vos. Sí. Tengo un mensaje, espera. A ver, ¿qué dicen? Acá me dice: muchas gracias por el programa, está muy interesante, saludos a la doctora María Julia, soy Victoria. Y después María Florencia, que gusta escucharla, muy interesante programa, saludos a todos, por más espacios de reflexión, de construcción, de contradiscurso fascista, por más organización y resistencia, abrazo enorme, María Florencia Pisola. Así que qué lindo los mensajes esto, ¿no? De resistencia. Bueno, la verdad que sí. Podemos hacer una reflexión cada uno. Bueno, comienzo yo. No. Por favor, les invitades, por favor. Bueno, está bien. Gaby, te dejo a vos la primera. Estoy tratando de hacer una reflexión sin como decía con la vela sin ahí. Y no, yo creo que hay una frase que también viene sonando en los espacios que habitamos, que tiene que ver con que los chicos no son peligrosos, que los chicos están en peligro, y hoy más que nunca con este gobierno. Me parece que si todos miramos a las infancias, otra cuestión puede llegar a surgir, y bueno. Y escuchamos, ¿no? También, ¿dónde están las voces de ellas? ¿Dónde están? Sí, la verdad que yo intento conversar mucho con los pibes de mi dispositivo, y siempre tenemos encuentros, digamos, entre ellos, y a pesar de que todo el mundo cree que ellos no entienden, o viste que generalmente se minimiza la palabra, los chicos saben bien qué es lo que no les hace bien, digamos. Claro que sí. Básicamente eso. Porque no puedo decir nada más, digamos, vos sabés lo que quiero decir. Vos sabés lo que quiero decir. Estamos en el peligroso filo de caernos de la veda electoral. Claro, ¿viste? Entonces ahí, hasta ahí. Lo dejamos hasta ahí. Yo ya sé eso. Porque ya sabes. María Julia, te escuchamos. Creo que los trabajadores, las trabajadoras en general, no nos negamos a discutir una reforma. Entendemos que tenemos que ser parte de esa discusión por la nueva estatalidad que se viene, ¿no? Porque este tiempo de penumbra, de oscuridad va a pasar. Y vamos a recuperar el Estado, y lo vamos a recuperar, y lo vamos a hacer nuestro, y lo vamos a transformar en algo, en ese espacio que nos contenga absolutamente a todos. Y es, como te decía, esta nueva discusión que queremos dar es para abordar muchas situaciones y cosas que han quedado por fuera de los marcos normativos, y
los nuevos avances de la tecnología y por sobre todas las cosas la economía formal e informal, y por sobre todas las cosas la economía de los cuidados, que sigue siendo invisibilizada. Así que hacia adelante ese nuevo desafío. Muchas gracias, María Julia. Lautaro. Bueno, hablé muchísimo. Vamos a leer. Quiero compartirles un pequeño fragmento que, para que no sea yo el que rompe la veda, esto lo dijeron Deleuze. Abogado. Claro. Yo no fui. No. ¿Qué dice? A ver. Deleuze y Guattari, en un texto titulado El Antiedipo, escribían esto. El problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear y que Reich redescubrió. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Cómo es posible que se llegue a gritar queremos más impuestos, menos pan, como dice Reich? Lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas, lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud hasta el punto de quererlas, no solo para los demás, sino también para sí mismos? Nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehúsa invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pide una explicación a partir del deseo, en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y esto es lo que precisa explicación, esta perversión del deseo gregario. Clarito. O sea, esperemos que este domingo no Hay estén que ir a votar. no estén deseosas de fascismo y bueno, se cambia esta realidad, ¿no? Bueno, vamos a la agenda activista. Vamos a la ¿Qué agenda hay? activista. Este miércoles lucha de jubilados, 18 horas en Plaza 9 de Julio. Jueves lucha socioambiental, 18 horas frente a las legislaturas. ¿Y qué otra cosa hay? Vi que hoy la gente de Tejerío se junta, ¿no? En la Ventolera, hay un bailongo. Ah, no, Eso no había lo visto. puse, viste, acá en este drive. Tenemos el sábado 25 con no sé, inglés, de Horror Ball, no sé qué será. Primera edición. Le metamos. A las 16 tienen que ir los que van a caminar, competir. Y a las 17 el público en la Ventolera. La Ventolera queda en O'Higgins 585. Se ¿Qué viene el más? segundo encuentro plurinacional de arte diverso, este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el Mercado Artesanal de Salta, taller de música, poesía, teatro, ¡Qué dibujo lindo! y audiovisuales, conversatorios y feria. Y Si ya- querés ser parte de la feria o participar de los Eso. talleres, mandanos un mensaje, no a nosotros, No. ahí al Mercado Artesanal, que es @Mercado Artesanal de Salta en Instagram. ¿Qué más? Este viernes 29 de noviembre nos uniremos una vez más en las calles salteñas para mostrar nuestro orgullo y defender los derechos conquistados. Ya nos vamos preparando para la marcha del orgullo. Sí. Qué lindo. Antes está el encuentro, no nos olvidemos, por Será un favor, día de ¿no? alegría, visibilidad, lucha, igualdad. Y el día 1 de noviembre también estaremos en la Plaza 9 de Julio. Seguramente ya lo vamos a informar Sí. mejor la semana que viene, pero vamos a estar recordando, ¿no? En esta fiesta que es que ha mezclado un montón de cosas, pero que viene de un rastro que tiene una cuestión bien andina, ¿no? Que El Día es de los Muertos. el Día de los Muertos, y bueno, vamos a estar ahí en la plaza, pero bueno, ya vamos a dar toda la información el día viernes. Bueno, ¿Qué nos más? vamos, no, ya nos vamos nada de eso. despidiendo. Que nos vemos en la calle, como siempre, nos siguen en las redes, siguen acá Nos mandan a nuestros mensajitos. invitados en las redes que pusimos ahí. ¿Dónde te encontramos, Alora? Estás trabajando en Alfa, ¿no es cierto? Sí, Por las dudas. estamos en Alfa, nos Sí. encuentran en Instagram y en Sí. Facebook como Servicio Alfa, colectivo de abogados comunitarios. Perfecto. María Julia, Nos encuentran en las redes también como AT Seccional Orán. perfecto. Y la Gaby. La Gaby. En el Facebook de la agrupación Anusate Salta. Perfecto. Bien, y nos vamos escuchando, ¿no? Yo quedo con la sangre en el ojo. A ver, contá. El viernes pasado. A ver, que me contá. han puesto la marcha peronista. Porque No, el está 17 bien, de era el octubre. 17 de octubre. No podemos hablar. Cosas Bueno, pero yo, octubre es un mes muy importante en muchos Sí. sectores, tanto para
Sí. ustedes como para nosotros. No sabemos cómo nombrarnos hoy. No sé. Bueno, decilo. Elegí para el cierre Fuego de Octubre de Los Redondos, de Los Redonditos de Ricota. Octubre, mes de revoluciones, acordemos, Perfecto. ¿no? De 1817, y estoy hablando de historia. Muy bien. ¿Sí? Revolución Rusa. Y bueno, que comienza, por ahí tiene un comienzo el tema, no se asusten, Ajá. es solo el tema musical, que comienza justamente su video con imágenes del acorazado de Potemkin, una película de culto que es de Sergei Einstein, siempre digo Einstein, me equivoco siempre. Te comes una sílaba. Es Eisenstein. Einstein, bueno, él es el cineasta. Realmente. Esto fue Lenguas Insurrectas.